Ese es su nombre, José. ¿Cuál es su apellido? Veo José ahí, ¿verdad? Bueno, Buenas noches, licenciado. sí, buenas noches. Eh, sí, soy el esposo de una alumna suya, entonces es que estoy mirando la tutoría para yo guiarla a ella sobre ¿Cuál es, los diferentes ejercicios. cuál es No, el nombre de ella? no llevo la tutoría por clase. ¿Cuál es el nombre de ella? Porque necesito el Lizzy, nombre. Lizzy Aneli Mendoza. Ella también está, y yo para estar Ah, poniendo atención y después explicarle yo a ella. Por ese motivo estoy conectado en Zoom. bueno, Listo. Huawei Nova, ¿quién es? ¿A quién pertenece? Bueno, vamos a continuar porque, bien, entonces estamos dando ejemplos, ¿verdad? De probabilidad. La regla clásica es según las posibilidades. El número uno es frecuencia, la regla uno es frecuencia relativa, ¿verdad? Y regla 3 que probabilidad subjetiva, pero esa no nos vamos a detener mucho, ¿verdad? Porque lo que ustedes van a desarrollar son de regla uno y regla 2. Miremos otro ejemplo. Dice clonación de seres humanos. Dice, se seleccionan adultos al azar para una encuesta Gallup y se les pregunta si consideran que la clonación de seres humanos debe permitirse o no. Entre los adultos elegidos al azar y encuestados, 91 dijeron que se debe permitir la clonación de seres humanos, 901 que no se debe permitir y 20 se abstuvieron de opinar. Con base a estos resultados, estime la probabilidad que una persona elegida al azar considere que se debe permitir la clonación de seres humanos. Entonces, según en base a esta encuesta, lo que hacemos es totalizar, ¿verdad? 91 indico que contestaron se debe permitir la clonación de seres humanos. 901 que no se debe permitir y 20 se abstuvieron, no tienen opinión, ¿verdad? Entonces se totaliza, ¿verdad? Se totaliza el total de encuestados, ¿verdad? Que respondieron de tres formas diferentes. Ahora, como nos piden la probabilidad de que, que de las personas, una persona considere que se debe permitir la clonación, ¿verdad? Entonces se pone la notación P mayúscula, entre paréntesis, se debe permitir clonación. Entonces, el dato, el número de que se debe permitir clonación, contestaron 91. Se va a dividir entre el total, ¿verdad? De todas las respuestas. Entonces, aparece, si ustedes dividen en número decimal, el resultado va a ser 0.0899. Pero multiplicándolo por 100, esto equivale, ¿verdad?
al 8,99% de los encuestados dice que se debe permitir, ¿verdad? La probabilidad que se debe permitir la clonación, o sea que solo un pequeño porcentaje de las personas considera que se debe permitir clonar a seres humanos, ¿verdad? Clonación, eso bastante en películas de fantasía, ¿verdad? Ciencia ficción, aparecen los clones que salen igual, ¿verdad? A ver. Bien, ejemplo 5. Entonces aquí se aplicó la primera regla de las frecuencias relativas, ¿verdad? Este otro ejemplo. Entonces ustedes deben, que no les va a dar el total de un solo, sino que ustedes tuvieron que sacar el total, ¿verdad? En este ejemplo, ¿verdad? Entonces se saca el total y después se calcula, ¿verdad? De acuerdo que probabilidad que las personas piensen que se debe permitir, que es bien baja. Bien. Ejemplo 5 dice género de los hijos. Determine la probabilidad de que exactamente dos de los tres hijos de una pareja sean varones. Suponga que es igualmente probable dar a luz un niño que una niña y que el género de cualquier hijo no influye en el género del otro, ¿verdad? Solución. El mayor obstáculo aquí es identificar correctamente el espacio muestral. Esto implica más que trabajar solo con los números 2 y 3 que se dieron en el planteamiento del problema, ¿verdad? El espacio muestral consiste en 8 diferentes formas en que los hijos pueden presentarse y las listamos al margen, en que está aquí la imagen, ¿verdad? Pero esto es más fácil de hacer con el diagrama de árbol que les mostré, ¿verdad? Entonces aquí se lista primer hijo, ¿verdad? Entonces aquí las diferentes posibilidades, el segundo, y hay 8 formas distintas, ¿verdad? Entonces, como los 8 resultados son igualmente probables, usamos la regla 2, ¿verdad? Creo que aquí vuelvo a poner en esta diapositiva la forma más fácil para hallar el espacio muestral, ¿verdad? Entonces aquí estas combinaciones entonces esto con un diagramita de árbol es más fácil calcular, ¿verdad? Este tipo de ejercicios que ir combinando así, tanteo de error es más fácil. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nazcan dos varones en tres nacimientos? Entonces, las formas posibles que hay, ¿verdad? En los tres nacimientos son 8 formas. Son 8 formas, ¿verdad? O sea, porque al final salen 8 combinaciones haciendo un diagrama, que es lo más fácil, que yo recomiendo, ¿verdad? Este tipo de ejercicio. Entonces, nos dicen la probabilidad de que salgan dos varones en tres nacimientos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar del espacio muestral de las 8 formas posibles de combinación aquellos sucesos donde nacen dos varones, ¿verdad? Entonces serían tres, ¿verdad? Aquí, niño, niña, niño, niño, niña, niño, niña, niño, ¿verdad? Y niña, niño, niño. O sea que solo que, y los demás aparecen más de dos niños o menos, o un solo niño o ninguno, ¿verdad? Entonces, no puede. Disculpen, disculpen un momentito. Pase, chicos. Igual lo va a atender acá. Sí, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Bueno.
Sí, disculpen, es que hubo un pequeñito inconveniente, ¿verdad? Bueno, entonces la probabilidad de que nazcan dos varones en tres nacimientos, vamos a tomar del espacio muestral donde aparezcan dos nacimientos, dos varones en tres nacimientos. Entonces, del espacio muestral, que nazcan dos niños, hay tres formas, ¿verdad? Los demás no aparecen dos, sino que más de dos o un solo niño o ninguno. Entonces, por el método clásico, entonces dividimos tres, ¿verdad? Tres sucesos donde pueden haber dos nacimientos que aquí están remarcados, ¿verdad? En negritas, dos varones en tres nacimientos, dividido entre el total de posibles combinaciones del espacio muestral, que son ocho, ¿verdad? Que en el diagrama de árbol, diagrama de árbol, ¿verdad? Serían estos, ¿verdad? Dos niños en tres nacimientos, ¿verdad? Serían estos, ¿verdad? Que estoy aquí subrayando entre el total, ¿verdad? De ocho posibles formas del género de niños en tres nacimientos, ¿verdad? Y esa sería la probabilidad 3 entre 8. Se puede dejar así, ¿verdad? De 3 octavos, porque es una fracción sencilla, o se divide, ¿verdad? Y el valor que aparece en decimales 0.375, 0.375. Interpretación, que existe una probabilidad de 0.375 si se multiplica por 100 del 37.5% de que si una pareja tiene tres hijos, exactamente dos de ellos sean niños, ¿verdad? Entonces no sé si se entiende este ejemplo. Ahora, si le pidieran cuál es la probabilidad de que nazcan tres niñas en tres nacimientos, entonces la opción que vamos a tomar, tres niñas o tres niñas, ¿verdad? En tres nacimientos, solo sería una, ¿verdad? Porque solo hay una forma de que nazcan tres niñas. Aquí estoy subrayando, ¿verdad? Los demás solo aparecen dos niñas o una niña o ninguna. Entonces, si nos pidieran la probabilidad de que nazcan tres niñas, un poco lento, ¿verdad? Entonces no sería tres octavos, sino que sería un octavo, ¿verdad? Entonces, así es como se aplica el método, la regla 2, método clásico de probabilidad para este tipo de eventos, ¿verdad? Esto si fuera la probabilidad de que nazcan tres niñas, ¿verdad? Y que nazcan tres niños sería lo mismo, porque en el espacio muestral, tres niños solo hay eh, una manera, ¿verdad? Ya con el diagrama de árbol, tres niños sería estoy subrayando acá, ¿verdad? Este suceso de tres nacimientos, ¿no? Y tres niñas sería un octavo, ¿verdad? Un octavo que uno entre ocho es 0.125, o sea, 12.5%. No sé si se está comprendiendo. Sí, licenciado. Bueno, esto, claro, ya después de práctica, que tengan la tutoría ya con su tutor asignado, van 0.125, ¿verdad? Que sería el 12.5% si me multiplica por 100. Bien,
Este diagramita de árboles son bien útiles y fácil para calcular espacio muestral, ¿verdad? Y al final el número de posibilidades sale en este caso, el primer parto son dos posibles, ¿verdad? Por el segundo parto por dos, ¿verdad? Y el tercero por dos, ¿verdad? Porque y se van derivando, ¿verdad? Las ramas de cada nueva opción, ¿verdad? Si fuera cuatro partos, esto aumenta, ya serían 16 formas, ¿verdad? Ya habría que sacar de aquí dos ramas, ¿verdad? De estos últimos ya si le pidieran cuatro cuartos, ¿no? Importante es que se vaya entendiendo el concepto. Bien, cualquier suceso imaginable puede ser en probabilidad, cualquier suceso imaginable puede ser imposible, cierto o algún punto intermedio. Se deduce que la probabilidad de cualquier suceso es cero, uno o un número entre cero y uno. Véase la figura 4.2. Bueno, la figura esto solo lo saqué de un texto. O sea que si un suceso es imposible, por ejemplo, un suceso imposible es que un hombre quede embarazado, ¿verdad? Que se geste, eso es imposible. La probabilidad de que un hombre quede embarazado sería cero, ¿verdad? Entonces, sucesos imposibles, ¿verdad? Ahora, la probabilidad de un suceso que ocurrirá con certeza es de uno, ¿verdad? Por ejemplo, la probabilidad eh, probabilidad de que mañana almorcemos, la probabilidad de que toda persona almuerce mañana es de uno, ¿verdad? Porque siempre la probabilidad está entre cero y uno, por eso es que siempre sale decimal o se expresa como fracción o en decimal. Entonces está en una escala de uno el valor que puede tomar una probabilidad, ¿verdad? En esta escala de cero hasta uno. Y entre cero y uno son las demás probabilidades de sucesos intermedios, ¿verdad? Como los ejemplos anteriores. Matemáticamente, para cualquier suceso A, la probabilidad de A se encuentra entre cero y uno inclusive, ¿verdad? O sea, matemáticamente se puede expresar como esto, cero menor o igual. Probabilidad de que ocurra A menor o igual que uno, ¿verdad? Ya matemáticamente, esto ya como esto es lo mismo expresado de otra forma, en forma de desigualdad, ¿verdad? Ahora, sucesos complementarios. Estos son conceptos importantes de probabilidad, dice. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un suceso A no ocurra. Por ejemplo, el complemento de un suceso A denotado por A con una línea arriba, ¿verdad? Una línea horizontal como corona, ¿verdad? Coronado, consiste en todos los resultados en los cuales el suceso A no ocurre, ¿verdad? O sea, esto de acá equivale a decir que un suceso no ocurre, ¿verdad? Cuando está con una corona, con una línea recta coronada la letra, ¿verdad? Es la ejemplo. Dice, género al nacer. En realidad nacen más niños que niñas. En un grupo típico hay 205 bebés recién nacidos y 105 de ellos son niños, ¿verdad? Ajá, hay 205, este es el total, ¿verdad? Y 105 de ellos son niños. Dice, si un bebé del grupo es seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea un niño? Entonces aquí nos dan el dato de que no sea un niño, pero arriba nos dan el dato de cuántos son niños, pero no, la probabilidad nos están pidiendo de que no sea niño, o en otras palabras, que sea niña, ¿verdad? Entonces, solución, ya que 105 de los 205 bebés son niños, se deduce que 100 de ellos son niñas, ¿verdad? O sea, lo que resta para el total dice que nacen 105 niños, entonces pues, lo que resta sería 100, ¿verdad?
Entonces, la probabilidad de seleccionar niño o con notación P niño, ¿verdad? Probabilidad de que no nazca niño, ¿verdad? Con esta línea recta arriba, la notación dice que no, lo contrario de lo que está escrito, que no nazca niño, no serían los 105, sino lo que el dato de las niñas, ¿verdad? 100 sobre 205, que es 0.488 aproximado a 3 cifras decimales, ¿verdad? Que pasando a porcentaje sería, si lo multiplicamos por 100, que hay una probabilidad del 48.8% de que no sean niñas, ¿verdad? Ahora, hay ejemplos que le pueden decir, no le pueden dar ningún dato, solo ya les dicen si la probabilidad de que de un grupo seleccionado de género al nacer sean ya en porcentaje, o se lo pueden dar en probabilidad, es del 0.50, que nazca niño es 0.50 y 0.48, pongamos, 0.48. La probabilidad que no nazca niño solo se saca por diferencia, ya lo vamos a ver. Solo se le resta 1, que es la probabilidad más alta que puede ocurrir, ¿verdad? Cuando es certeza, ¿verdad? Como está entre 0 y 1, entonces la probabilidad del suceso contrario se puede, teniendo una probabilidad dada, solo sale por diferencia, ¿verdad? Bien, redondeo de probabilidades. Cuando se expresa el valor de una probabilidad, hay que dar la fracción o el número decimal exacto, o bien redondear los resultados decimales a decimales finales a 3 cifras significativas. Sugerencia: cuando una probabilidad no sea una fracción simple como 2/3 o 5/9, exprésela como un decimal para que el número resulte más claro. Por ejemplo, nos aparece un ejercicio, el resultado de la probabilidad es de 0.021491. Entonces, tiene 5 dígitos significativos. Entonces, lo que hacemos es que se redondea a 3 dígitos significativos. ¿Saben cómo redondear, verdad? Si redondeamos a 3 dígitos significativos, es decir, que no sean ceros, todos sean diferentes de cero. Si el número que sigue es 5 o mayor que 5, ¿verdad? A la cifra que se va a redondear, se le aumenta en una unidad, ¿verdad? Por eso es que aquí 0.021491 se redondeó a 0.0215, ¿verdad? Entonces, eso sería lo más conveniente, ¿verdad? Se redondear a 3 cifras decimales significativas, ¿verdad? Entonces, esto de redondeo es bueno saberlo, pero probabilidad. Ahora, la probabilidad de 1/3 puede permanecer como fracción porque es una fracción sencilla, o redondearse a 0.333. Es decir, que si tenemos una fracción, el resultado, y mejor lo dividimos 1 entre 3, lo tenemos que redondear por reglas de redondeo a 3 cifras significativas, no a una cifra, 0.3 después del punto, ¿verdad? Entonces esto es lo más correcto, porque 0.3 me da a entender que es un 30%, que en porcentaje sería 33, o sea, ya se está apartando de la respuesta real. Entonces por eso se recomienda 3 cifras significativas, ¿verdad? Sí se va a redondear se va a expresar en decimal una fracción. Bien, ahora, la probabilidad. Otro ejemplo dice, la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda puede expresarse como 1/2 o bien 0.5, que al dividir 1 entre 2 es 0.5. Ahora, en este caso, como 0.5 da exacto, no hay necesidad de expresarlo como 0.500, ¿verdad? En ese caso sí se deja con una cifra decimal, ¿verdad?
pero los otros resultados hay que aproximarlos a tres cifras significativas. Ahora, otro ejemplo, la fracción 432 entre 7.842 es exacta, pero su valor no es obvio, ¿verdad? Dice la probabilidad de 432 entre 7.842 como muy confusa. Entonces, lo más correcto es expresarlo en decimal como dividiendo 432 entre 7.842, que se expresa como el decimal 0.0551 ya redondeado, ¿verdad? 432, yo estoy calculando acá en la calculadora, aparece en mi calculadora 0.055550879, varios decimales, pero solo redondeo hasta tres cifras significativas, o sea que el cero no hay que contarlo en ese, sino que después de cero, ¿verdad? Como después de en la calculadora aparece 0.550 y después 8. Entonces, como después del cero va un 8, lo redondeo, le sumo una unidad al cero y queda 0.0551. Eso ustedes después lo pueden practicar, ¿verdad? Bien. Disculpe, entonces, tomando el cero no se contaría, solo tres cifras aparte del cero cuando va después del punto. Sí, correcto. Se considera el Bien. cero, ¿verdad? Se escribe, ¿verdad? Se escribe, pero Ujú. se cuentan que hayan tres cifras significativas, ¿verdad? Ajá. Significativas es que el cero se escribe, pero después del cero deben ir tres cifras decimales distintas de cero. En el segundo ejemplo que explicó de 0.333, yo lo dividí y me daba 0. Todos me daban 3, 3, 3, pero me daban 9, 9, 3. Entonces Pero por solo se eso tomaría 3. solo se redondea a tres, solo se escribe tres cifras, ¿verdad? Ujú. Eso es redondear, o sea, solo se escribe hasta tres cifras. O sea, que Ya sale como, hasta infinito, tres se va. Si la calculadora hubiera tenido más espacio, salen más de 9. sí. Entonces solo Ujú. se escriben 3 para resultado. Eso. Ajá. Ujú. Bien. Ahora, vamos, regla de la suma. La regla de la suma en probabilidades, anteriormente solo vimos sucesos simples, ahora se estudiarán sucesos compuestos. Un suceso compuesto es cualquier suceso que combine dos o más sucesos simples. La notación de la regla de la suma, esto es para sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿verdad? Y para estudios estadísticos que ustedes van a tener que hacer, ¿verdad? En investigación, creo, son útiles, ¿verdad? Notación de la regla de la suma se escribe como P, A o B, que también en vez de A se usa la letra U mayúscula. Entonces ahí hay que ver, cada tutor ahí les va a indicar, pero es sinónimo, ¿verdad? P, A o B, que se lee como la probabilidad, ¿verdad? P mayúscula es probabilidad que en un solo ensayo ocurre el suceso A u ocurre el suceso B o ambos ocurren. O sea, entonces que son sucesos que se pueden ocurrir al mismo tiempo. Ejemplo uno. A mí me gusta esta regla de la suma, explicarlo con tablitas donde se combinan resultados, ¿verdad? Pero, a ver, espero que sea similar, ¿verdad? Como explique el tutor, los tutores, ¿verdad? Que le corresponden. Lo importante es el concepto que ya van avanzados, ¿verdad? Dice, en base a datos de siguiente tabla, encuentre la probabilidad de que al seleccionar un sujeto al azar tenga un resultado positivo o que consuma drogas. Esto es un estudio, ¿verdad? Estos son estudios de un texto, ¿verdad? Generalmente son de Estados Unidos, ¿verdad? Pero me pareció porque está bien explicado, he estado manejo para tutorías esto, ¿eh? Dice resultados de exámenes sobre el consumo de droga. Entonces aquí se combinan resultados, dice. Entonces se hacen encuestas y se combinan
varias preguntas. Aquí se combinan dos preguntas. Dice, ¿consume droga? Se le pregunta. Entonces hay dos opciones que contestan que sí o no, ¿verdad? Entonces aquí aparecen columnas los que contestan sí y los que contestan no. En la primera columna, los que contestan sí y los que contestan no, la segunda columna. Y en filas se anotan los que tienen resultados positivos, ¿verdad? De exámenes de toxicológicos sobre drogas, ¿verdad? Entonces, los que tienen resultados positivos son los de la primera línea, ¿verdad? Pero se combinan acá, ¿verdad? Los que consumen y con resultados positivos, ¿verdad? Generalmente el que consume va a tener un resultado positivo, pero algunas veces no, ¿verdad? Que es una cantidad pequeña, ¿verdad? Y los que tienen resultado negativo, que es la segunda fila con números, ¿verdad? Entonces, aquí nos preguntan probabilidad de que al seleccionar un sujeto al azar tenga resultado positivo o que consuma drogas. Entonces, vamos a tomar datos que cumplan de forma que cada cantidad se sume una sola vez, seguido y se divide entre el total. Entonces, usted en un ejercicio de este tipo solo le van a dar estos datos de acá, ¿verdad? Solo le van a dar estos datos, esta tabla. Esta tabla, ustedes tienen que calcular el total de las filas y el total de las columnas, ¿verdad? Lo que está en rojo. Esto, generalmente, este tipo de ejercicios no se lo darían, sino que ustedes tienen que calcularlo, sumarlo. Ese sería el primer paso de desarrollar un ejercicio de este tipo. Y van a sacar el gran total. El total de las filas debe coincidir con el total de las columnas, ¿verdad? Y este dato es importantísimo, el gran total, digamos. Debe coincidir la suma de los totales de filas con la suma de los totales de columnas. Bien, pero vamos a lo que nos está pidiendo el ejercicio. Dice, probabilidad de que seleccionar un sujeto al azar tengo un resultado positivo o que consuma drogas. Entonces aquí vamos a combinar los datos. Consume drogas, es decir, vamos a tomar los datos de la primera columna y que consume y resultado positivo y los datos de la primera fila, ¿verdad? Que es lo que nos dice resultado positivo y y que consume drogas, ¿verdad? O que consuma es el sí, ¿verdad? De las columnas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, ¿verdad? Ojo, no es que vamos a sumar el total dos veces este dato, sino que vamos a sumar los subtotales, ¿verdad? Bien, tal vez me pueden, hay un micrófono encendido, no se repite ahí, me hace un eco, ¿verdad? Si pueden apagarlos, está haciendo un eco ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a sumar los datos, ¿verdad? De las casillas, ¿verdad? Que cumplan con lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Con lo que nos está pidiendo. Resultado positivo, que consuma drogas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 119 más 24, los datos de resultado positivo, más 3, que es el dato que complementa, ¿verdad? Sí consume drogas, ¿verdad? Entonces, ese total nos va a servir para hallar la probabilidad de que nos están pidiendo, sea positivo o consuma drogas, P, A o B, vamos a indicar que sea positivo A y que consuma drogas como B, ¿verdad? Evento B ya en notación. Entonces, dividimos ese total entre el gran total, 300, y eso nos va a dar 0.487, 146 entre 300 nos da 0.486, 6 se repite hasta el final, ¿verdad? Pero como solo lo redondeamos a tres cifras significativas, si tomamos 3 después del 6, hay un número que es mayor que 5. Si es 5 mayor que 5, entonces al redondear le sumamos una unidad y nos queda
487. Es decir, multiplicado por 100 en porcentajes quedaría 48.7%. No sé si se entiende. Estos es, probabilidad de sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo, o sea, que se pueden traslapar, digamos, es cuando se aplica la regla de la suma y que son útiles para datos que se combinan, ¿verdad? Ya que en algún momento lo pueden hacer encuestas, ¿verdad? De una pregunta con otra, entonces se combinan, entonces son útiles, ¿verdad? Para o sea, puede sacar probabilidades, ¿verdad? Bien, ¿está Pues claro? ya ¿Hay Ajá. el 24, bueno, ellos dicen que no consumen droga, pero le salió positivo el resultado, No, entonces por eso se suma, es ¿o que cómo? dice resultado de que sea positivo, ¿sí? Ujú. Positivos son estos dos casillas, ¿verdad? Sí, Perdón, esas dos. no, positivos son resultado positivo, estas dos casillas. Y que consuma Ajá. droga se refiere así, ¿verdad? En columnas. Ajá. O sea que Ok. se debe, estos valores se deben sumar los valores que, que cumplen, ¿verdad? Con ambos casos, ¿verdad? Y se Sí, dividen entre pero el gran total. No sé si ya me explico así. sí, lo que pasa es que lo que le estaba preguntando yo era donde dice consumen drogas, sí o no, ¿verdad? Sí, en sí. Pero esto, lo que dijeron no, son 24, pero salieron positivos. Sí, pero como dice que sea positivo el resultado o que Ujú, consuman droga. ujú. O sea que se incluye porque el resultado positivo se debe incluir el 24 Sí, y no consume. O sea, qué raro eso, es muy raro, sí, ¿verdad? sí, sí, es lo que le estoy preguntando, por eso, porque, o No, sea, ellos pero dijeron que no, pero salieron positivos. sí, pero sale, entonces hay que incluirlos en la Sí, probabilidad que sí, hay que porque están incluirlos. positivos. O sea, que eso es rarísimo. Ujú. O tal vez ellos dijeron que no, pero sí habían consumido, pero contestaron que no. Sí, Esa es otra, pero hay que considerarlo para la probabilidad según la tabla, ¿verdad? sí, porque están positivos. Ellos contestaron, pero de seguro es que mintieron. Sí. Ujú. Bien, bueno, entonces, otro regla intuitiva de la suma dice que para obtener A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el suceso A y el número de formas en que puede ocurrir el suceso B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. P A o B, ¿verdad? Es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. Puesto que el traslape de sucesos es un aspecto esencial en la regla de la suma, existe un término especial para describirlo. Definición: los sucesos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los sucesos disjuntos no se traslapan. Otro ejemplo, examen de drogas. De nuevo, remítase a la tabla anterior. Dice, considere el procedimiento de elegir al azar a uno de los 300 sujetos incluidos en la tabla, es decir, el total, si los siguientes sucesos son disjuntos. Elegir un sujeto con un resultado de prueba negativa y elegir un sujeto que no consume marihuana, ¿verdad? Bueno, drogas en el texto original no dice drogas, sino marihuana, que no consumía marihuana. Entonces, sujeto con un resultado prueba negativo y B, un sujeto que no consume marihuana. Nos vamos, porque ya nos está cortando, solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Por favor, ya la próxima sesión ya sería creo que ya la última, ¿verdad? Lo que alcancen las 2 horas, ¿verdad? Entonces ya nos está cortando el mismo link, vuelven a entrar, ¿no?